El presidente ecuatoriano Rafael Correa ha tenido problemas con el Universo porque en algún momento le impuso una sanción la justicia ecuatoriana, a instancias del gobierno, a ese diario por 80 millones de dólares, sanción que luego fue echada para atrás. Pero con la ley de medios, la llamada ley de medios del año 2013 en Ecuador, se han impuesto algunas sanciones a distintos periodistas, las ONGs internacionales y la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos de la OEA han criticado esa ley porque dicen que viola la libertad de prensa. Pues Bonilla está aquí, Bonilla ha sido sancionado también en Ecuador varias veces. Gracias por estar en esta mesa y cuéntenos, usted ha venido a la Comisión Interamericana a hablar de la situación de la libertad de prensa en Ecuador, pero para empezar, ¿cómo han sido lo de las sanciones en su contra? Bueno, gracias Juan Carlos. Antes que nada me gustaría aclarar que no es el presidente Correa quien ha tenido problemas con el Universo, es el Universo el que tiene problemas con Correa, porque la relación entre los gobiernos y la prensa siempre ha sido tirante, pero no nunca como hoy, en donde se ha institucionalizado, se ha creado un aparataje jurídico para lograr ese propósito de controlar a los medios, que es lo que está sucediendo ahora. El día de ayer asistí como un ciudadano más que firmó una petición de la audiencia para poder expresar lo que está sucediendo en Ecuador en materia de esta libertad. Se ha incrementado mucho, Juan Carlos, el hostigamiento, las sanciones a varios medios, no solo de carácter nacional, sino medios pequeños de provincia, que sencillamente han sido sancionados, multados, porque no publicaron el tiraje correspondiente durante 2 días, como manda la ley, y cosas así, ¿no? Aparte hay sanciones porque ha habido un tratamiento morboso de la noticia en un titular de un periódico amarillista que nos puede gustar o no, pero el problema es que ¿quién dice que es lo morboso? Y así podríamos mencionar muchos casos, pero sobre todo, Juan Carlos, ayer yo quise relevar el hecho de que ahora el humor también está siendo perseguido, ¿no? ¿Por qué razón persigue el gobierno ecuatoriano el humor? Lo que se pregunta a todo el mundo, bueno, ha habido casos espantosos como los asesinatos del director y otros caricaturistas en el semanario satírico francés Charlie Hebdo, en un atentado por todos conocido. Pero uno se pregunta en este caso, en el caso de Ecuador, ¿pero qué perjuicio le puede ocasionar a la población o al gobierno un señor que se sienta a pintar asuntos de humor en un periódico? Sí, eso es lo que yo también me pregunto, ¿no? O sea, ¿qué daño puede hacer? Porque sobre todo tenemos que darnos cuenta que el humor es, yo creo, la expresión más civilizada del desacuerdo, ¿no? Es una manera de decir no sin llegar a la agresión. Curiosamente, el presidente Correa concibe el humor como una agresión y él ve en la caricatura, ve en los memes una manifestación de odio, dice él, y es una palabra recurrente en el caso del presidente Correa. Son odiadores, dice, ¿no? Los humoristas, los caricaturistas, los opositores. Pero yo pienso, ¿qué le puede molestar? En general, no solo a Correa, Maduro, con tu compatriota Blado, igualmente tuvo una reacción dura, ¿no? Es porque el humor, yo creo que los caricaturistas somos como las palomas que sobrevolamos los monumentos y somos los que quitamos el brillo a esos que pretenden erigirse en la eternidad. Y tal vez eso sea lo que les disguste, ¿no? Que les quitemos ese lustre. A usted lo han sancionado 2 veces en Ecuador con base en la ley de medios. ¿Qué es lo que ha pasado exactamente? ¿Cuál ha sido la razón de cada una de las sanciones? A decir verdad, son 3 encontronazos que yo he tenido a años seguido, pero 2 de ellos se han inscrito en el marco de la aplicación de la ley, que está vigente casi 2 años. El anterior fue por haber hecho una recreación gráfica que relataba el allanamiento al domicilio de un asesor parlamentario de oposición, en donde se violaron todos los procedimientos técnicos por parte de la Fiscalía, etc. El presidente montó en cólera. Él personalmente dijo que iban a poner una queja porque era un proceso en el que estaba él involucrado directamente.
Bueno, la sanción de esa fue, según la ley, correspondió al 2% de la facturación promediada del último trimestre, que era $90.000, Juan Carlos. Ahora, en esta sanción, porque me acusaron de discriminación socioeconómica, el presidente me llamó racista por un meme que yo hice en el periódico que daba cuenta de la deficiente lectura que tenía un asambleísta del partido de gobierno. Te puedo contar más en detalle eso, Claro. porque es una cosa. Se trata de un exjugador de fútbol a quien el país le hemos querido mucho porque nos llevó al Mundial por primera vez, ¿no? Pero ahora es asambleísta del partido de gobierno y circuló en internet un video en el que se le veía leyendo de una manera desastrosa. Fue motivo de burlas, de comentarios racistas, de pena, etc. Y entonces yo recreé esa situación y llamé la atención a los lectores a que no debemos sentir pena por ese personaje a quien todos queremos, porque él es un asambleísta que obtiene un sueldo por él, una actividad, un desempeño que yo consideraba que no estaba bien. En fin, da la casualidad que este asambleísta es un afroecuatoriano. Por esa razón el presidente ha dicho que yo soy un racista y que la caricatura es racista. Entonces yo me pregunto qué tenía que pintarle de blanco, lo absurdo. Nunca mencioné su etnia ni su raza. Entonces en esto nos instauraron un proceso a Diario El Universo y a mí, cuya sanción consistió en expresar las disculpas públicas, ¿no? Pero es por lo que manda la ley. Porque a futuro una reincidencia por discriminación podría ser el 10%, que podrían ser $500,000. ¿Y hubo disculpas? ¿Va a haber disculpas o ya no las hubo? No, pues ya el diario tuvo que publicar durante 7 días, como en la escuela, que te mandaban a escribir 100 veces, no debo portarme mal. Pero eso es suficientemente humillante. Eso no debería suceder, Juan Carlos. En la audiencia en la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, en la que estuvo usted aquí en Washington, se dio cuenta de que el año pasado hubo 254 denuncias o agresiones, según algunas entidades, a los medios de comunicación con base en esta ley. Eso es un 46% más que en el año 2013. En concreto, ¿por qué se enfada el gobierno ecuatoriano con la prensa? ¿Qué tipos de cosas pasan por las cuales uno pueda decir que se está perjudicando la libertad de prensa, se está violando la libertad de prensa? Mira, es que esto es una relación, es como tener una mala suegra. Hagas lo que hagas, pues la suegra va a estar de mal genio, ¿no? Es la lógica del castigo. De buen genio también, pero... Claro, pero es que eso sucede. Mira, aquí es importante recordar qué es lo que dio origen. Desde el inicio, Correa, el secretario actual de prensa, le presentó el panorama de medios al presidente y él comparó a la prensa con la maleza. Le dijo, señor presidente, ¿usted qué quiere? ¿Un bonito jardín o tener la maleza? La maleza va a estar todos los días ahí, pero hay que podarla todos los días. Entonces, Correa se convirtió en el jardinero que sale todos los días a podar cualquier brote que no le gusta, ¿no? Así está sucediendo. Esa graficación que ellos mismos la crearon por propia boca de Fernando Alvarado es lo que sucede. Cualquier asomo de crítica, no solo en los medios de comunicación masivos, sino en las redes sociales. Por eso el caso de Crudo Ecuador, que ha llegado a tener 350,000 seguidores. ¿Cómo fue ese caso? Bueno, resulta que Crudo Ecuador hacía memes, se burlaba del presidente, era muy celebrada y eso le hizo perder la cabeza. Y el presidente Correa dijo que iba a crear un batallón de sus seguidores para responderles y hacerles ver la verdad. Entonces crearon una página que se llamaba Somos Más, ¿no? Lo chistoso del asunto es que esta página, Somos Más, en esa semana de conflicto alcanzó 1,500 seguidores y la de Crudo Ecuador se disparó de 200 a 300,000, ¿no? Que es muy decidor de quiénes realmente somos más. Porque entonces a este Crudo Ecuador es a quien le llegó estas amenazas que comento. Entonces no es solamente, repito, en los medios masivos donde apenas se produce un brote de un comentario que no le gusta, ¿no? El presidente lo corta. No olvidemos que el presidente Correa
creó una guerra contra los memes, a tal punto que el comediante John Oliver, este comediante inglés, o sea, le dijo, es tan absurdo lo que usted está haciendo, pelearse en Twitter, ¿no? Y entonces Correa lo que dijo es, para que no le acusaran de que está en contra del humor, dijo, no, pero si mis chistes son de fama internacional. Y entonces John Oliver le contestó y le dijo que no es que sus chistes sean conocidos en todo el mundo, sino que cada vez él se da a conocer en el mundo como una broma. Entonces es muy penoso que haya llegado hasta esa situación, ¿no? ¿Qué piensa usted del hecho de que otros gobiernos, por ejemplo el de Venezuela, por boca de su presidente Nicolás Maduro, culpe en cierto modo de lo que pasa en ese país? Ha hablado el caricaturista colombiano de la revista Semana, o qué pasa con lo que ha pasado con otros caricaturistas venezolanos como Raima, que también ha sufrido los rigores de quienes están en desacuerdo con la libertad de prensa y de quienes no soportan, hombre, que ustedes se burlen de todo el mundo que está dentro de lo normal. Claro. Bueno, el caso de Vlado también nos llamó mucho la atención. Vlado es un extraordinario caricaturista de una gran trayectoria, de mucha inteligencia, mucha incisividad, ¿no? Y cuando yo leí esa reacción de Maduro, bueno, pues también nos reímos porque Maduro viene protagonizando tantos episodios risibles. Pero más allá de eso, la situación de Venezuela y Ecuador en cuanto a los caricaturistas es distinta quizás en Colombia aún, o por el momento, son respetados esos espacios. Por supuesto que si recordamos a Jaime Garzón, vamos a pensar de otro modo, un humorista Colombia que fue asesinado. Así, exactamente, así fue. Pero en Venezuela la situación de la prensa y del humor también es muy tirante, ¿no? La situación de Raima es muy penosa porque ella fue despedida de Diario El Universal, donde trabajó durante más de 20 años, si no me equivoco, ¿no? Fue un diario que fue comprada, según la noticia que tenemos, igualmente por un fantasma, que no sabemos, una empresa afincada en España, cuyo capital económico era irrisorio y con una actividad que no tenía ninguna relación con el mundo de la comunicación. De ese periódico fue despedida Raima, entiendo que ahora está en el periódico Tal Cual, que a su vez tiene una crisis, ya no va a ser impreso, sino que va a ser solamente digital una vez por semana. Y otros caricaturistas han ido saliendo de Venezuela también. Es muy penoso eso, ¿no? Se dedican, no sé exactamente a qué, pero hoy que Raima también ha venido a este conversatorio organizado por Freedom House, nos va a contar cuál es su situación y vamos a poder, mira, estos espacios a nosotros nos ayudan no solo como caricaturistas, sino como periodistas y fundamentalmente como ciudadanos. Poder expresar, poder graficar la situación que están viviendo nuestros países. Una última pregunta, esto tratándose de un caricaturista como usted podría parecer un chiste, pero no lo es. Resulta que ahora usted ha recibido amenazas de muerte en Ecuador y a las amenazas siempre hay que prestarles atención. ¿Cómo son las amenazas? Bueno, como dije en una ocasión anterior, bueno, a las que realmente doy importancia son a las amenazas de suerte, que felizmente a diario he recibido, porque de verdad, Juan Carlos, cuando yo salgo a la calle, la gente se acerca mucho a expresar la solidaridad, la identificación en el rechazo de un clima de hostigamiento. Y eso es importante porque no es así el caricaturista, yo lo tomo así, la manifestación del rechazo, del hartazgo, de la grosería, del hartazgo, de la política, del zapato que nos aplasta la dignidad, en fin. Entonces, una amenaza de eso, bien dices, no hay que tomarlo a la ligera, es verdad, porque finalmente es una amenaza de muerte que llegó al periódico por un supuesto seguidor del Islam, por unas caricaturas que yo había hecho. Pero quiero contar a la gente que eso se inscribe dentro de este marco de hostigamiento general propiciado por la Presidencia de la República, lo tengo que decir. Porque el propio presidente llama a sus seguidores a que actúen contra los racistas, a que le contesten a tal ciudadano o a tal periodista. Eso es promovido desde la Presidencia de la República. Y entonces ha habido ya amenazas a Crudo Ecuador, a otro bloguero y esta vez a mí. Entonces es resultado de este clima de hostigamiento, ¿no?
Es decir, que si le llegara a pasar algo a usted, y ojalá eso no ocurra, o a cualquiera de las otras personas que han criticado al gobierno en Ecuador, ¿responsabilizaría usted a Rafael Correa, al presidente? Bueno, ya cosas peligrosas que me han pasado son 10 años con mi mujer, pero espero que esta otra amenaza, sí, indudablemente, Juan Carlos, los creadores de este clima de hostilidad y de agresividad es promovido por el gobierno. Eso sí lo tengo que decir muy claramente.